Hola, hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes un pequeño estudio bíblico acerca de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, uno de los libros poco predicados en las iglesias. A veces nos da miedo, terror, por algunas cosas que están escritas aquí. Pero si entendemos la luz de la palabra, vamos a saber por qué Dios nos deja estas escrituras. Sabemos que el Apocalipsis fue escrito por Juan. La revelación fue dada en la isla de Patmos, donde él estaba detenido 65 o 90 años después de Cristo. Así que antes de iniciar vamos a orar. Padre, gracias. Padre, que sea tu espíritu ayudándonos a entender tu palabra, que sea tú revelando los secretos escondidos que aquí tiene para nosotros y que nos ayude, Padre, a caminar siempre en pos de tu verdad. Gracias, Padre, por dejarnos nuestras instrucciones que debemos seguir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de todo nombre, en el nombre de tu amado y eterno Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 1, capítulo 1, vamos desde el principio. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, lo primero que entendemos que Apocalipsis lo que significa es revelación. Revelación donde Jesús está revelando lo que ha de suceder. Dice que deben suceder pronto. Recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que esas son las cosas que Dios nos va a revelar a través de la palabra. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de estas profecías. O sea que simplemente por leerla, por escucharla, ya yo soy bienaventurado. Así que no sé tú, pero yo me siento feliz con saber de que soy bendecido simplemente por leer las escrituras que Dios tiene aquí. Así que desde el principio estamos viendo que no debemos tener temor a leer el Apocalipsis, sino que somos bienaventurados por leerla y por escucharla, esas palabras. Dice, y guardan las cosas, aquellos que lo que la oyen la palabra y la leen, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando dice que el tiempo está cerca, está diciendo que va a suceder. Sí, porque sí. Dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando hablamos de Asia, no nos referimos al continente asiático. No estamos hablando de China y esas. Está hablando de la parte sur de Grecia. Acuérdense que este libro estaba escrito, el libro de Juan, en griego. Y para ese entonces se refería a ese lugar, a lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. En Turquía es que están estas 7 iglesias, o sea, quedan las ruinas. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. En el que es, el que era, usted y yo lo sabemos, que es Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son los 7 espíritus? Cuando hablamos de 7 estamos hablando de perfección. Así que estamos hablando de la plenitud de Jesús. Estamos hablando de la plenitud de la perfección en lo espíritu, donde Dios se pasea. Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Vamos a detenernos aquí. Dice el primogénito de los muertos. ¿Cómo el primogénito de los muertos? No murió y resucitó. El mismo Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, Eliseo, al hijo de la viuda, entre otros. Entonces, ¿por qué habla de que eres el primogénito de la muerte? Piense un momentico, ¿a qué se debe eso? El primogénito de los muertos. El que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una sola vez. Así que de eso se trata el primogénito de la muerte. Jesús es el primero en la resurrección a la eternidad. Él murió, pero resucitó eternamente por los siglos de los siglos. Por eso habla del primogénito de la muerte. Hay otros que han muerto, pero deben pasar una segunda muerte. Jesús pasó inmediatamente a eso. Por eso habla que es el primogénito, el primero de los muertos. Dice más adelante, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, allá en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y nos hizo rey y sacerdote, ¿para quién? Para Dios. Es decir, que no nos hizo reyes para señorear, sino para su Padre, para Dios. De Él surgen todas las cosas. Su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿se acuerdan allá en la cruz del Calvario? Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Vamos a leer un poco acá. Dice aquí que vienen con las nubes. Jesús vendrá sobre las nubes y todo ojo le verá. Es decir, que aquellos que murieron van a resucitar para ver ese momento. Aquellos en Cristo y los que no, porque dice todo ojo le verá. Así que todo linaje de la tierra hará lamentaciones, porque se van a lamentar que haber crucificado al Hijo de Dios. Dice, yo soy el alfa y el omega. Como le decía al principio, fue escrito en griego, por eso habla de alfa y omega, porque es la palabra que ellos tienen en su alfabeto. Alfa, que es el principio, y omega, el final. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el abecedario, el ABC. Ellos tienen el alfabeto. Y como está en griego, pues habla de alfa y omega, principio y final. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, aquí está en pasado, estaba en la isla llamada Patmos. Es decir, que cuando la revelación vino, él estaba preso. Pero cuando está escribiendo esto, no dice estaba. Si él hubiese estado en la isla, escribe desde aquí de la prisión de Patmos, pues lo dijo estaba en pasado. Y él recibió la revelación en la isla, pero fue escrito luego. Por causa de la palabra de Dios, fue perseguido por lo que son perseguidos y el testimonio de Jesucristo. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Como muchos saben, el día del Señor no es el sábado, no es el Shabbat. Para muchos, el día del Señor es el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega. No hablaba así, pero el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así que escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Como ven, Dios instruye a Juan que lo que él vio y escuchó lo escriba en papiro, en carta, para que se lo envíe a las iglesias. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ese Juan, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir los 7 candeleros de oro? 7 tiempos, 7 reyes. Pongámoslo ahí. Más adelante vamos a ver. La palabra se interpreta a sí misma. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro, autoridad. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué significan esas 7 estrellas? Más adelante. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sabemos, cuando se refiere a espada, no está hablando de una espada literalmente, sino de la palabra de Dios. Dice: salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y estamos hablando de Juan, que era el discípulo amado, que era el que estaba más cercano a Jesús. Se rescotaba, dice la Escritura, en su hombro. Es decir, que Juan sabía cómo olía el maestro. Juan llegó a escuchar los latidos del maestro. Un privilegio. Y dice que Juan se asustó cuando vio este escenario. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Por eso le decía que era el primogénito de la muerte, porque dice que él vivió por los siglos. Él murió, pero ya está en eternidad, por los siglos de los siglos. Póngale número infinito a eso. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Jesús es el que tiene la llave. No es como dicen algunos que San Pedro está en la puerta con la llave. O sea que Jesús es quien tiene la llave del Hades, del infierno. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y la que son, y la que han de ser después de esta. Y aquí viene el misterio de los candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Cuando hablamos de las 7 estrellas, y él se refiere a los ángeles de las iglesias, no estamos hablando de un ángel espiritual. Estamos hablando de que ese ángel es el pastor de esa iglesia. Porque ángel significa mensajero. Y como Juan escribe, le lleva este mensaje,
esa persona debe dar mensaje a su congregación. Éfeso, Esmirna, Tiatira. O sea, él está hablando que esas 7 estrellas que ha visto en mi diestra, o sea, que Dios, Jesús, la tiene en su diestra. O sea, que Jesús tiene a esos mensajeros, a ti, a mí, en la diestra de su mano. Lo tiene aquí colocado. Así que si Dios no tiene ahí nada, que brujería, que ataque, nada no podrá quitarle aquí, porque es Él que nos tiene en la diestra de su mano. Eso está maravilloso. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerda que se está refiriendo como una dando a entender que esas 7 iglesias son la iglesia universal de Dios, donde Dios se pasea en medio de ella. Dios está en medio de su iglesia. No simplemente está en una iglesia en particular. Dios se pasea en medio de las iglesias que le alaban y que están en él. Quiero simplemente llegar al 2 de Apocalipsis, simplemente con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Luego más adelante, si Dios lo permite, seguimos descubriendo las demás. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, como subimos, en su diestra, el que tiene a los 7 mensajeros, a los 7 pastores, que tiene la iglesia en sus manos, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de su congregación, dice esto: yo conozco tus obras. Mira cómo inicia esa carta, diciendo yo conozco tus obras. No es que yo conozco tus intenciones, no es que yo conozco tu buen corazón, no es que yo conozco tu pensamiento, no, yo conozco tus obras. Como iglesia estamos llamados a hacer la obra. A veces queremos pensar cuando tenga mucho dinero, y hablo de iglesia porque tú y yo somos iglesia, quiero decirlo en la parte particular. A veces queremos tener mucho dinero para hacer la obra, pero a veces simplemente tú pasas por un picapollo, por decir algo, y compra un picapollo y se lo lleva a un indigente que ve que está hambriento. Y créeme que está haciendo la obra y Dios lo está viendo. Y dice, yo conozco tus obras. No somos salvos por obra, eso claro está, porque la salvación es un don inmerecido, es por misericordia de Dios. Pero cuando nosotros sabemos el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz del Calvario para que su sangre nos limpiara, hacer la obra para nosotros es una gratitud. Y por eso empieza diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus acciones. Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántas personas que a veces no tienen paciencia? ¿Cuántas personas que quieren que tú vayas corriendo cuando realmente está aprendiendo a caminar? Pero por eso nosotros como iglesia, aparte del trabajo arduo, la insistencia, debemos tener paciencia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Es decir, que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por probar a aquellos que decían ser apóstoles, que venían con una palabra de Dios, pero era mentira. No era una iglesia que se dejaba engañar y tenía comezón de oír, sino que era una iglesia que tenía discernimiento, una iglesia que sabía lo bueno y sabía lo que venía de Dios, porque lo ponía en prueba. No es que porque tú me digas, yo soy un enviado de Dios y yo vine a decir tu mensaje, ya yo tengo que creerte a ciegas. No. Cuando tú me vienes con un mensaje, debe estar sustentado la palabra de Dios primeramente, y que sea algo que Dios haya tratado conmigo, porque yo tengo mi intimidad con Dios y yo hablo con Dios. Así que
todo debe ser acorde. Y Dios siempre trabaja en un orden. Y como en nuestra iglesia estamos tratando de la profundidad de su corazón, una parte de su corazón es el lineamiento de su palabra. Y dice que esa iglesia probaba los mentirosos. Dice, y has sufrido, conozco que tú has sufrido, has tenido lágrimas, tristeza por mi nombre, y has tenido paciencia, una vez más se lo refiere, y has trabajado arduamente por amor. ¿Cuántas personas dejan de un lado el amor y viven su vida simplemente sin creer que el amor es importante y la esencia de la vida es el amor? Por eso dice que Dios es amor, porque todo lo que se hace con amor florece con cariño, con alegría. Dice las escrituras, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cuando tú trabajas en nombre de Dios y no has desmayado. ¿Cuánta iglesia que inician con buenas obras, que tienen un buen testimonio y permiten que el enemigo utilice una de las herramientas que él tiene, llamada des? D-E-S. Sí, des. Cuando el enemigo introduce el des en las iglesias, empieza a ver en una dirección equivocada. Pero el des también lo hace de manera particular en nuestras vidas. Y ese des vive acabando con vida, vive acabando con propósito. ¿Y qué es el des, Juan? El des es aquello que introduce el enemigo para desviar nuestro propósito, para desviar nuestra mirada en Jesús. Y es que cuando leemos las escrituras y él pone el des, y vamos a leer la escritura con ánimo, y él pone el des, la leemos con desánimo. Y a eso es que le llamo el des. Cuando vamos a hacer una obra que la hacíamos con interés, él pone el des y lo hacemos con desinterés. Ya no tenemos esperanza. Y él al poner el des, viene la desesperanza. Y a eso nosotros debemos desviar. Como iglesia debemos entender cuando el enemigo trae esos chismes, esa contienda, que es para traer un desánimo a la congregación, para que nosotros no podamos tener esa fe, porque no me digas que tú tienes fe teniendo desánimo. Una persona con desánimo no me puede decir, sí, yo tengo fe, pero estoy desanimado. No, ánimo, sé valiente y esfuérzate. Hay que tener esperanza en la palabra de Dios. Hay que tener interés en ir leyendo y escudriñando lo que el Señor tiene para nosotros, ese tesoro que Él tiene guardado para cada uno de nosotros. Así que creo que una de las de lo que está acabando las iglesias es ese des que hemos permitido que el enemigo entre en nuestras vidas. Así que no debemos desmayar en la obra, debemos seguir hacia adelante, debemos llevar esa palabra día a día con ahínco, ser fuerte y valiente hasta obtener la corona de la vida. Y dice el 4, pero tengo contra ti, Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, de tu iglesia, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas era un segmento de la población de allá que estaba en contra de las cosas de Dios, que idolatraba,
y hacía cosas en contra que Dios no estaba a favor. Dice, las cuales yo también aborrezco. A veces, como tenemos aquellos nicolaitas de hoy, LGTT, ustedes saben por ahí, que también debemos nosotros aborrecer su práctica. A ellos los amamos, pero ciertas prácticas nos van. Y si Dios la aborrece, yo también, como hijo de Dios, tengo que aborrecer ciertas prácticas. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué está aquí en plural? Si esta carta de Esmirna es particular para la iglesia de Esmirna, perdón, Esmirna no, Éfeso. ¿Qué tiene en particular? Primero dice, el que tiene oído. ¿Usted tiene? Yo tengo. Oiga lo que el Espíritu, como está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Así que, como dice el Espíritu, que oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice en plural porque Dios sabía que esto no solo iba a ser en la iglesia de Éfeso, sino que iba a transcurrir a través del tiempo. Hoy en día hay mucho Éfeso. Y no voy a hablar en particular de iglesias que han perdido el primer amor. Nos referimos a veces a matrimonios. Porque matrimonios es el núcleo de la sociedad. Y hay matrimonios que han perdido el primer amor. Y quiero hablar a los esposos, ¿sí? A los caballeros. A mí, nosotros nos toca saber que cuando dejamos que se pierda el primer amor, entra lo que hablamos, el desinterés, la desilusión. A veces dejamos que el amor se pierda por nosotros no poner a tiempo un stop a ciertas cosas. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste de ella? ¿Cómo era cuando eran novios? Quería pasar mucho tiempo con ella. Andaba, salía, compartía. Pero pasado el tiempo, después que está con ella, como que ha dejado que la rutina acabe el amor. Y no podemos permitir que el enemigo sea que gobierne nuestra relación. Si tenemos esa pareja fue porque Dios nos la dio. Y si tenemos un tiempo con ella, ahora más que nunca que debemos amarla, porque la conocemos. Y esa persona ha puesto su interés junto a los míos para ir en una misma dirección, para que podamos ver y podamos triunfar juntos y fracasar juntos. Así que debemos amarla. Pero a veces se pierde ese primer amor simplemente porque dejamos que pase cosas triviales. A veces hay palabras, acciones. A veces simplemente con ver a una esposa, tú puedes determinar muchas cosas. Y si los ojos le brillan a ella, es porque ese matrimonio está bien, alegre y contento. Pero hay muchas que no le brillan los ojos, que están simplemente en ese matrimonio, se sienten atadas, no son ellas. Y como la iglesia de Éfeso han perdido ella también su primer amor. Y hay que rescatarlo, hay que buscarlo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. A veces nosotros los hombres seguimos una línea y decimos, es que yo no tengo dinero para hacerle una cena romántica. ¿Quién te dijo que a veces no es cuestión de dinero? Una mujer que se siente escuchada, se siente amada,
A veces simplemente con escucharla, compartir sus opiniones, saber cómo le fue el día. Es algo que nos ayuda a tener una relación sana. A veces los matrimonios se pierden simplemente por no salir de vez en cuando con esa persona. A veces no hay que tener dinero, con tu ir al parque y sentarte a mirar, como lo hacía antes cuando eran novios. A veces tú no tenías y simplemente querías estar a su lado y conversar con esa persona. ¿Por qué dejar perder eso? Salir a ver la luna, a ver si la luna está bella, como Dios nos puso el cielo el día de hoy. Escribirle a alguien, mira, pentagrama, cualquiera amorosa, cualquiera de pentagrama, Leno. Escríbeme una canción para mi esposa. Eso es romántico. Si tiene la posibilidad, Leno, quiero que vaya conmigo. Y la canción que montamos, vamos a cantársela a mi esposa. Yo no canto, pero yo te hago el coro, no sé. Juan, escríbeme un poema. Yo te aseguro que vamos a sentirnos honrados con eso. A veces hay pequeñas cosas que podemos hacer que no cuestan mucho para que nuestra pareja esté alegre. A veces simplemente con arreglar la cama estamos diciendo que la queremos, con ayudarla en los quehaceres, con ir con los niños y preparando la lonchera, tomando. ¿Saben? Con algo realmente una pareja se siente, una esposa se siente amada, con que no le hable mal, y mucho menos delante de personas. Eso mata el amor. Y a veces somos toscos, hablamos con rudeza, hablamos como sin sentirlo. Y de el amor, que es la esencia de Dios, de eso debemos dar. No podemos nosotros permitir que se pierda el primer amor, simplemente porque pensamos que fulano debió hacer tal cosa. Sentémonos en la mesa del diálogo. Abramos nuestro corazón y le decimos, mira mi amor, cuando yo discuto, yo no me puedo ir a la cama así sintiéndome mal. Yo realmente creo que estoy actuando mal. Dime qué yo debo hacer. Y buscar la manera de que puedan encontrar esa razón, esa forma de volver a encontrar ese primer amor. Finalmente dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando el árbol del paraíso fue quitado, dice que Dios lo escondió y puso en su entrada 2 ángeles con 2 espadas desenvainadas de fuego. Dice que Dios al que venciere le va a comer de ese árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que Dios tiene ese paraíso guardado para ti, para mí, para darnos a comer de ese árbol de la vida. Así que es cuanto. Quizá más adelante sigamos compartiendo. Y espero que como iglesia nosotros despertemos. Como iglesia salgamos del confort. A veces simplemente nos congregamos y vamos a la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que ir a los hospitales. Tenemos que ir a las cárceles. Tenemos que estudiar la palabra. Congregarnos un solo día para mí creo que no es suficiente. A veces necesitamos mantenernos en este tiempo, que sabemos que es un tiempo crucial, apegado a la palabra de Dios. Juan, pero se hacen en vivo, sí, todo el día. Y se ora en la mañana, sí. Pero créanme, el calor humano, nada lo compara. A veces necesitamos seguir manteniendo la llama siempre encendida. Necesitamos atraer más personas a las iglesias. Necesitamos que este evangelio sea esparcido. Iglesia Puerta de Bendición y Libertad para todas las naciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.